¿Qué deseas? ¿Masón? No deberías regresar aquí. Bueno, estoy de vuelta. ¿Dónde está Harding? ¡Estás loco! Hay un precio por tu cabeza. ¿Crees que no conozco ese opal? Cassidy y sus ayudantes han estado tras mi pista las últimas 100 millas. Solo quedan 10 minutos de viaje detrás de mí. Hardon no tendrá que esconderme. Espera un minuto. Él no está aquí. Está en el bar. Entonces ve a buscarlo. Date prisa. Está bien, pero no te muestres hasta que lo encuentre. Creí haberte dicho que nunca volvieras aquí. No había otro lugar al que ir. Estoy al límite. Ahí es exactamente donde perteneces. Tú no sabes lo que es ser perseguido y acosado sin un minuto de descanso. Mi pieza está pegada en oficinas, correos, establos, oeste Pecos. Con una cara tan sucia. Muy bien. Tienes que esconderme por un tiempo. Me debes mucho. No estoy albergando a ningún asesino. Soy un ganadero respetable. Eres un perro sucio. No saques esa pistola. Ahora sal de aquí. Sal antes de que te disparemos y recogemos la recompensa nosotros mismos. Está bien, Harden. Pero si esos alguaciles me atrapan vivo, lo contaré todo. No debiste decir eso, Dirk. Yo los puse allí. Johnny, vigila la puerta trasera. California cubre el costado. Ve por esa pistola, May. Te tengo cubierto, Copy. Buen trabajo, California. Johnny, ve por el sheriff. Lo están llevando con vida. Y tú y los muchachos será mejor que se lo quiten de las manos. ¿Qué? For free. Oye, escucha, Sam. No obtuve realmente lo que pagué por esa botella. ¿Podría obtener un reembolso, por favor? ¿Reembolso? ¿Qué quieres? La batalla de Bull Run. Ese es Dirk Mason. Ellos lo atrapan. Oh, sí lo es, ¿eh? Dirk. ¿Ah, sí? Buen trabajo, forasteros. Pueden entregarme al prisionero. Un momento. ¿Quién es usted? Soy Joe Brass, jefe del comité de vigilancia. Sabemos, Dirk Mason. No vamos a entregar a este hombre a ninguna turba. Él es Loveby. ¿Por qué es Dirk Mason? ¿Lo capturaron? Sí, pero ahora es todo suyo, sheriff. Y espero que su cárcel sea lo suficientemente fuerte para retenerlo. Lo puse en la cárcel. Sabemos quién es este asesino. Vamos a colgarlo ahora mismo. Entréguenoslo. Vamos, vámonos. Prepárense la soga. Todo eso. Vamos, entréguenlo ahora. Ya he tenido suficiente de tus linchamientos, Brass. Y pagarás con tu vida por el próximo. Que nadie se mueva. Ahora no intente detenerme, sheriff. Sé que tengo que morir, pero el infame Jeff Harden se va conmigo, sin duda alguna. Todos ustedes son testigos. Fue en defensa propia. Sí, claro que realmente lo fue. ¿Defensa propia contra qué, pues?
Oh, ¿por qué no habría? Tengo derecho a esta recompensa. No puedes meterte en nuestro asunto. Tengo más derecho que tú. No tienes ningún argumento válido. Señores, no puedo entregar ninguna recompensa a menos que los reclamantes lleguen a un acuerdo. Así es. El cartero y yo estamos obligados a retener la recompensa. Todas las disputas deben resolverse. Un momento, sheriff. No ha escuchado la historia. Mason irrumpió en mi oficina antes de ser capturado e intentó asaltarme. Brass le apuntó con un arma y lo echó a la calle. En ese momento, estos hombres llegaron. Se podría decir que les preparamos el terreno, pero estaban más ansiosos por matarlo que por capturarlo. Decía que lo querían vivo o muerto. Oh, sí, lo mataron, está claro, después de que se lo entregamos al sheriff. Eso es cierto. ¿No habrían tenido que linchar a Mason y no habría sido necesario dispararle? Ahora espere un momento, sheriff. No tiene sentido pelear por la cabeza de un hombre muerto. Te diré lo que haremos. Renunciaremos a nuestros derechos. La recompensa si inviertes los $5,000 en esta comunidad. ¿Te parece bien, Joe? Bueno, yo. Verá, señor Cassidy, ayudamos a deshacernos de un criminal peligroso y por eso nuestra comunidad tiene derecho a beneficios. Usted recibe el dinero y nosotros obtenemos su inversión. ¿Qué dice? Lo hablaré con mis socios. Se lo haré saber más tarde. Ahora vale que enfrentemos los hechos. No estábamos pensando en una recompensa cuando empezamos a buscar Mason, ¿verdad? Nos la hemos ganado y no tiene sentido dejar que ese entrometido de Hardin y Brass se meta. Puede que tengamos que hacerlo. He visto esto pasa antes. Cuando empiezan a pelear por una recompensa, nadie la recibe. Sí, pero en este pueblo no hay nada a invertir, a menos que compremos un salón, restaurante. ¿Ves? Esa es una idea. Sí, sería una gran idea. Ganaríamos mucho dinero con un restaurante en el que estuvieras presente, ¿no? Pero en serio, ¿no se han olvidado ambos de algo que siempre hemos querido? ¿Qué es ella? ¿Pequeño rancho para usted mismo? ¿Un rancho propio? Ella tú. ¿Pero crees que ya es hora de dejar nuestras armas a un lado y andar deambulando como tres vagabundos sin hogar? ¿No te gustaría un pedacito de tierra y tranquilidad, un techo sobre tu cabeza que puedas llamar tuyo? Nadie para despedirte. Y viaja por nuestra propia tierra. Además... Y levanta huevos de jamant. Oh, tienes que aceptar la idea, ¿verdad, Bien. Ya me conoces, Hoppy. Lo único que pido son 6 comidas completas al día. Suena genial, pero ¿crees que hay algún terreno por aquí en venta? Podríamos preguntarle a Hardin, ya que parece que no posee la totalidad de la tierra en este vasto y extenso valle. Vamos, Arte, demuéstrales tu valía. Entonces, con su participación, él está completamente dentro de nuestro plan. Pero escucha, si me das una cuarta parte de la recompensa, lo dejaremos fuera. Cuerno de hojalata de un lado. ¿Te gusta eso? Bueno, pasen, caballeros. Ven aquí. Por favor, tome asiento, señor Castín. Gracias. Has tomado una decisión. Sí, hemos decidido invertir nuestro dinero de recompensa en el valle. Bien, es decir, si podemos encontrar alguna buena tierra para rancho. Bueno, cada metro cuadrado del valle es buena tierra para ranchos. El problema es que no hay mucho en venta. El único lugar disponible es el rancho Whitlock. Eso cuesta alrededor de $10,000. ¿$10,000? Sí. Eso es simplemente el doble de lo que tenemos. Nadie espera que pagues en efectivo. Aquí tiene un inventario, señor Cassidy. Bonita y acogedora casita tipo rancho. 300 cabezas de ganado de buena calidad y abundantes pastos buenos. 5,000 le permiten tomar la primera hipoteca. Y teniendo en cuenta el alto precio de la carne de res en estos días, debería poder pagar el saldo en un par de años. Bueno, si eso es verdad, ¿por qué Whitlock no pudo intentarlo? Bueno, hay 2 Whitlocks, un hermano y una hermana. ¿Ella es joven? Sí. El problema es que no sabían nada sobre la cría de ganado y les importaba menos. Dejaron que el lugar se deteriorara y se atrasaron en sus pagos. ¿Y tú eres quien tiene la hipoteca? Sí, y estaba a punto de ejecutar la hipoteca, pero si quieren hacerse cargo de la misma, es suya. Bueno, revisaremos el lugar si es lo que dices que es. Quizás hagamos un trato. Bien, bien. Ah, por cierto, podría ser una buena idea si averiguamos dónde está el rancho. Bueno, está en el lado izquierdo de la carretera, 4 millas. No te lo puedes perder. Lo encontraremos. Hasta luego. Adiós, pues. No lo entiendo, Chup. Pensé que querías apoderarte de la raza Whitlock. Lo quiero primero. Déjenles que inviertan su dinero en ello. Mientras yo controle los derechos del agua, perderán su dinero y el rancho. Inténtalo. Muchas gracias. Mira eso. Esto es lo que yo llamo tierra de ganado. Esa tierra es buena, está claro. Bastante seco. La hierba se está volviendo ceja.
Mirad, ese arroyo se ve bastante bien diseñado. Bueno, no esperabas que fuera perfecto, ¿verdad? Supongo que si lo fuera no tendríamos la diversión de mejorarlo. Espera un minuto. Me gustaría ver la casa del rancho antes de hacer nuestras minas. Tendrá una cocina, si eso es lo que te preocupa. ¿Quién estaba mirando allí? Sí. ¿Hay alguien en casa? Vamos adentro. Harding nos dio permiso. Oh, lo sé, pero yo... Bueno, ¿hay alguien en casa por casualidad en este preciso instante, por favor? Si no... Bueno, esa chica de pelo castaño claro sabe cómo arreglar un salón. Acogedor. ¿Es eso una señal de que es guapa? ¿Y ahora qué tiene eso que ver? Ella no va con un rancho, ¿sabes? Ah, la señora Whitlock. Puedes traerme mi pipa y mis zapatillas. Ah. Oye, quita tus espuelas de ese sofá. ¿Qué pasó? ¿Tostes? ¿Bien? Hola, Hoppy. Mira lo que encontré. Pollo. Debería haberlo sabido. Eso me recuerda. Nos reunimos ayer. Oh, esto realmente no es algo muy agradable de hacer, pero tengo muchísima hambre en este preciso momento. ¿Qué problemas tienes, Hewley? Te preocupas demasiado por tu conciencia. No hay suficiente información sobre tu estómago. Sí, bueno, me encargaré de eso ahora mismo, en este preciso instante, sin demora alguna. Bien. ¿Eh? ¿Quiénes son ellos, Lynn? ¿Supones que son resistentes, hombres? No sé. Pero si ellos han venido a echarnos, nosotros los vamos a echar a ellos. Ya sabes, si tuvieras 3 manos, te ahogarías después de eso. Esa es buena. ¿No es esto maravilloso? No hay lugar como el hogar. No, incluso si es de otra persona. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, lo soy. Soy. Avanzar a saltos. Cassidy, él es Johnny Travers. Y esto es California. Carlson, ¿dónde estás? Hola, amigo. A ver. Duro y soso. Sí. Lo sé. Él te envió para echarnos. También para matarnos de hambre, al parecer. Oh, por favor, con gusto le pagaremos por el pollo, pero no es lo que veníamos a comprar. Verá, Harding nos dijo que usted trata de deshacerse del lugar. Tratando de deshacerme de él, he hecho todo lo posible por conservarlo. Oh, si ese es el caso, lamento que hayamos irrumpido. Mira, tenemos $5,000 que queríamos invertir, y él nos dijo que este lugar estaba en venta. Lo lamento. Será mejor que salga de aquí. Lo siento, pero el Chicken Air no pudo resistirse. Señor Cassidy, sir. ¿Sí? ¿Cuánto dinero dijiste que tenías? Just $5,000. Lynn, ¿no sería mejor perder la mitad del rancho que todo? Bueno, ¿qué quieres decir? Nunca conseguiremos otro préstamo. Tú lo sabes. En un mes, Harding se quedará con el lugar. ¿Sería mejor formar una sociedad al 50-50 con estos hombres? No creo que les guste la idea. Es por la mala suerte. No queremos aprovecharnos de su mala racha. Oh, pero nos estarían ayudando. Lynn no puede manejar el rancho y no tenemos para contratar peones. Así que creo que será mejor aceptar a 3 socios trabajadores. ¿Son amigos de Harding o Joe Brass? Nosotros... Para nada. No después de haberle ganado los $5,000 de recompensa. Bueno, cualquier hombre que pueda hacer eso debe ser un buen socio. Sí, siéntate, Cassidy. Quizás podamos llegar a un... De acuerdo. Me echaré para atrás al oír malas noticias. Ya hemos visto las malas noticias. No hay suficiente agua. Bueno, hay mucha agua. Verán, el río que alimenta todo el valle tiene 2 ramales, pero Harding ha represado las fuentes. Y tienes que pagarle por el agua. Sus tarifas son altas. Pensaría que por ese río corre leche, no agua. Ninguno de nosotros, los pequeños rancheros, puede ganar dinero si tenemos que comprar el agua. Y no podemos permitirnos hacerlo a menos que vendamos nuestro ganado. Así que todo es un círculo vicioso. Si no pagas tus cuentas, él te quita tu tierra. Él hace cosas peores que eso. Él corta el agua y nuestro ganado muere. Sed. ¿Por qué no te quejas ante la Asociación de Ganaderos? Bueno, Harding también controla eso. Oh, yes.
Así que, si espera hacerse rico en este valle, señor Cassidy, las cartas están en su contra. Bueno, hacerme rico no era lo que tenía en mente. Solo quiero un lugar donde establecerme. Las tarifas de agua de Harding pueden ser altas, pero estoy dispuesto a pagar alto precio por paz y tranquilidad. Por supuesto, no sé qué piensan mis socios al respecto. ¿Qué te parece, Johnny? ¿Eh? Oh, claro, claro. Formemos una asociación. California. ¿Cocinaste ese pollo, señorita? Sí. ¿Consigue un socio? Tienes 3 cosas divertidas. Así es. Bueno, tenemos muchas tareas. ¿Ahorramos tiempo? Las dividimos. Johnny, ve a la oficina y envía las renuncias al alguacil federal. Está bien. Encuentra ayudantes para perseguir criminales desde ahora. Y se lo diré. Siempre cuando en 10 palabras. Lo haré, porque no quiero quedarme en el pueblo. Tengo mucho que hacer del rancho. Me di cuenta de eso. Pues espera un minuto. También tienes un trabajo para ti, ¿no? Lleva estos $5 a la oficina de Harding y paga la factura del agua. Lo haré, Upi. Tengo que ir al banco y abrir la cuenta. ¿Yo? Mi garganta se revolvió y se secó. ¿Qué tal si voy al otro lado del camino y de alguna manera refresco mi hombre interior? Está bien, nos vemos en algún momento. Más tarde. Y mientras calmas tu locura interior, no te olvides de pagar la factura del agua. Hola there. Hola, nunca... Dame un doble cazador. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Tomar un baño? ¿Un baño? ¿Esa es buena? Bueno, aún no has bebido nada. Se fue más perro. No lo es en absoluto. Y no pude llegar lo suficientemente rápido para conseguir uno. Sasarili. Sasarilla. Oye, ¿no es ese uno de los tipos que realmente gana esa muy gran recompensa? ¿De verdad? Sí, apuesto a que también tiene un bankroll. Si no puedes engancharlo, Wildcat, realmente perdiste tu toque. Sassarella is here. Hola. Hola. ¿Ve? ¿No eres tú el tipo que capturó a ese asesino? No fue nada. Dime, ¿no eres tú el tipo que me hizo tropezar? Bueno, solo trataba de mantenerme al margen de la pelea. Estabas ansioso por meterte en ese alboroto. Nunca he visto a un tipo con tanto coraje. Oh, soy un charlatán. Sí. Sam, dame un amiguito aquí. ¿Beber? Ya tengo uno. Bueno, entonces tendré uno sobre ti. Gracias. Dame una bebida. ¿Entienden ustedes, muchachos, que están comprando el rancho Whitlock? Sí. Mis amigos van a establecerse y tomarse la vida con calma. Oh, esa es una compra inteligente, Sureri. También compraste las atracciones minerales, ¿eh? ¿Mineral? ¿Por qué no compraste los derechos mineros? Pensé que eras el tipo que reconocía una fortuna cuando la veía. ¿Normalmente lo haces? Sí. Di, escucha. Ahora, mamá es una palabra. Oh, claro, claro. Mamá es la palabra. ¿Qué palabra? Dime, ven aquí, hermano. Te diré lo que voy a hacer por ti. Vamos. ¿Está bien? Oye, espera un momento, hermano. Tengo algo que quiero que veas. Creo que tengo algo aquí que podría interesarte. ¿Ves aquí? Ahora mírame aquí. No importa eso. Solo mira aquí. ¿Ves esa hormiga trepando allí? Eso es ahí. Sí, eso es cierto. Ahora mira aquí. Ve a dónde está este plano del eje, ahora que muestra evidencia de estratificación cestífera. ¿Qué puede hacer la imaginación? Sí. ¿Ya ves dónde está esta concha de lubricante para superponerla sobre la micalita homogénea por todo ahí? Alivio. Bueno, ahí está. Oh, eso es lo que quiero decir. ¿Qué son esos Leon Zurich? Ah, y ahora todo esto es un topógrafo geológico. El rancho Whitlock. Bueno, lo hice yo mismo. Mira, aquí hay algo más que te interesará. Espera un minuto. Tengo aquí un informe petrólogo que confirma todo lo que te he estado diciendo. Otros 2 petrólogos. ¿Eh? Seguro, sí. Aquí ves que dice que tus muestras de suelo dan prueba definitiva de la presencia de petróleo. Patrullalo. Así es. Petróleo. ¿Te refieres al petróleo? ¿Aceite? Hermano, hay suficiente aceite debajo de ese rancho Whitlock para lubricar todo el sistema planetario. Bueno, ayúdame con mis galicis, ¿de acuerdo? Bien. Espera un minuto. Si hay petróleo allí, ¿por qué no interviene Harding y se hace con el control? Eso es porque no sabe nada al respecto. ¿Él no? No. Si yo fuera a verlo y tratara de comprarle mineral directamente, ya lo captaría en un segundo. Lo haría.
No voy a gastar una fortuna en el laboratorio de orden. Por supuesto que haremos todo lo que digas. Bien. ¿Qué pasa con las herramientas de perforación? Oh, no tienes que preocuparte por eso ahora. Tengo un taladro propio. ¿Puedes usar esas? Sí. Eso sí, si me das una parte de las regalías, claro. Claro, te incluiré. ¿Crees que 1/8 es suficiente? Bueno, que sean 2/8. Que sea 1/8. Sí. Bueno, ¿qué puedo perder? 1 millón de barriles de petróleo. $10 por barril. 1 millón a 10. 10 millones de dólares. Así es. Vaya, trato hecho. Nueva York 500, de verdad, lo hará absolutamente muy bien. Sí, para todos y cada uno de nosotros. El perro lo agarró. ¿Sabe? Se suponía que debía pagar la factura del agua con eso. Oh, vaya. Espera un minuto, hermano. No te preocupes por el agua. Verás, dentro de un mes tendrás suficiente dinero para comprar el río Amazonas. ¿Amazonas? ¿Qué es eso? Simplemente llega a Mississippi, seguro. Sí. Ni son un total de 2. Tenemos algo justo ahí. Vamos. Hola, Partins 10. Oye, $500 al día. Escucha, ¿no crees que sería mejor que prepares a tus amigos para la sorpresa? No. Bueno, escucha, espera un minuto. Esto podría ser una sorpresa. ¿Sabes lo que quiero? Sorprenderlo. ¿Se pondrán muy contentos? Vamos, con mucha energía. Está bien. Vamos, Centena, vamos. Busque el color marrón. A partir de ahora podrás llamarme Ray Carlson, el tifón del petróleo. Oye, vamos. Quiero que conozcas a Wildcat Willie, el mejor rastreador de petróleo de este lado de Pensilvania. ¿Qué es esto que hay en el carro? Compra de herramientas de perforación. Acabo de comprar los derechos exclusivos de la explotación petrolera más grande de todo el estado. Míralos también. Mira California. ¿Pagaste la factura del agua? No fue necesario. Extensión de 30 días de jardín Abeusa en el DECTE. ¿Lo puso por escrito? ¿Escrito? Bueno, no exactamente, pero realmente me dio su palabra de honor. Su palabra de honor, la palabra de Harding no vale en esos derechos petroleros. Oh, siempre pasa algo. Ahora tenemos dinero para pagar el agua y Harding lo sabe. Eso es Nuestro dinero solo. tirado a la basura. Ya sabes, tú. Podría haber hablado. Para nosotros antes de invertir en algo. Perro, Hoppy, hacía por nosotros. Dime que cantarás otra melodía cuando seamos ricos. Hacerse rico, no podrías perforar más de 100 pies con esa plataforma. Y aunque pudieras, no lo lograrías. ¿Esperar? Un minuto. ¿No has visto el informe putrolológico? ¿Te refieres a sus informes? Sus informes. Dame, les mostraré. Cualquier ranchero del valle sabe que ese hombre es un estafador de petróleo. Justo ahí. ¿Estafador de petróleo? Díseme cuándo. Westricated Cheese. Ya. Entonces, ¿quieres perforar? Será mejor que salgas del rancho antes de que te perfore. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, amigos, supongo que me las arreglaré. Oh, no, Yank. Te quedarás aquí. Ibas a instalar esa plataforma y perforar un pozo. Bueno, escucha, hermano, no dije que hiciera ningún trabajo. No, pero lo harías si quieres permanecer sobre la tierra. Será mejor que encuentres algo a continuación. Bájate de ese carro. Sal de ahí. Sí, tú puedes usar la mía. Bájate por ese lado, por favor. Jala esto hacia atrás. Por aquí. ¿Qué pasa? ¿No estás acostumbrado a trabajar? Sí, pero no de esta manera. Mira, no soy un escarbador de tierra, soy un ganadero. Si tengo que partirme la espalda, quiero hacerlo sobre un caballo. Sé que amas el campo, pero en especial la estufa de mi cocina. Bueno, si realmente quieres saberlo es porque tú estás ahí. Aquí no vamos a tener sentado cocina. Si quieres comer, tienes que trabajar. ¿Y qué hay de California? Lleva 2 semanas sentado junto a la torre petrolera, nunca hace trabajo. Come más que todos nosotros. California me prometió un barril de petróleo por cada comida que le diera. Y si ese pozo produce menos de 50 barriles al día, me estarán estafando. Claro, a él lo estafaron, así que ahora nos está estafando a nosotros. Se lo voy a contar todo.
qué te detienes, compañero? Llevamos trabajando aquí 2 semanas y hemos perforado 40 pies. A este ritmo no llegaremos al yacimiento. El día del juicio. Estás muerto. Y no falta mucho si no sigues perforando. Lo sé, pero no he tenido ni un minuto de descanso. Descansarás en paz si ese pozo se seca. Sigue trabajando. ¿Y ahora qué? ¿Podría tener un poco de agua, por favor? Gracias. Oye, California, te advierto por última y definitiva vez, de verdad. ¿Eh? Apaga esa cosa. Gracias. O haces algún trabajo en el rancho o no comes. Tengo que estar aquí en la perforación y también tengo que comer. Eres un buen amigo. Estás tratando de matarme de hambre, ¿eh? No me llames amigo. Terminé contigo. Espera a que Hoppy y Lynn regresen. Ahí vienen ahora. ¿Quién es ese que viene con ellos? Ese es el señor Barney. Él es dueño del rancho al sur del nuestro. ¿Qué pasa? Harden cortó el agua. El arroyo ya está seco. Mi ganado lleva 2 días sin agua. Vamos a ir a la represa ahora a ver si podemos lograr que abran los aliviaderos. Bueno, me voy contigo. Terminaré ese trozo de jardín cuando regrese. Entonces Hardin te dio su palabra de honor de que no cortaría el suministro de agua, ¿eh? ¿Quieres venir, California? Gustaría, Hoppy, pero el agua no es asunto mío. Engrasa mi raqueta. Puede estallar en cualquier momento. Está bien, viejo farsante. Cuando tengas hambre, intenta comer ese aceite. Bien. Vamos, vamos. Déjalo, Stalin. Empezar a trabajar ahora mismo. Pues, bueno, Bacon. Es Joe Brass y algunos de sus justicieros. Bob Papi. Sí, y parece que están listos para meterse en problemas. Sí, y ellos también lo van a conseguir. Luchar. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Tienen sed? No, pero nuestro ganado sí. Recordarte que Harding prometió una prórroga de 30 días en nuestros derechos de agua y haber cambiado de opinión, porque si quieren agua tendrán que pagar por ella. Quieres decir que lucharemos por ella. Mi rebaño muere sed. Harding estará encantado de quitarte el ganado. A 50 centavos el dólar. Déjame, Brass, nunca matarás a mi ganado, porque yo tomaré esa agua. Está bien, Buff. Sí, estoy bien, Hoppy. No abras eso, Johnny. Cierra. Esa puerta. Te advierto que robar agua es tan delito como robar ganado. Ciérralo, Johnny. ¿Que lo cierre? Sí, ciérralo. Vamos. ¿Por qué te echaste atrás, Hoppy? Porque lo que dijo Brass es verdad. Si tomamos esa agua por la fuerza, Harding puede hacer que nos arresten por robo. Supongo que estamos derrotados. Parece que ahora tendremos que vender nuestro ganado. Deberíamos pagarles con plomo. Espera un minuto, Johnny. Recuerda que compramos este rancho para tener paz y tranquilidad.
Adiós, muchachos. Hasta luego, Barney. ¿Sabes, Hoppy? Cada vez que miro ese montón de basura me enojo tanto que ni siquiera puedo ver con claridad. California no levantará la mano para ayudar. Tenemos que echarlo del rancho. Oh, deja de molestarlo. Él se está divirtiendo. Oye, esto es realmente un trabajo de 2 personas, ¿sabes? Bueno, somos 2 aquí. ¿Abrieron el agua? No. Vamos a tener que vender nuestro ganado, gracias a California. ¿Quieres ayudarnos con el resumen o estás demasiado cansado? No estoy demasiado cansado. ¿Me pagan por ello? Necesito tubos de perforación. ¿Pagado? Después de comernos las viviendas, la gota que colma el vaso. Puedes derribar el aparato y salir de mi tierra. No estoy en tu propiedad. Estoy suspendido al mediodía. O te bajas o te hago bajar a la fuerza. Y eso va para ti también, Wildcat. No le hagas ningún caso. Sigue trabajando. ¿Qué es eso, Hoppy? Bueno, es tu propio pozo. Deberías saberlo. Es solo un ruido de algún tipo. Un sonido extraño y peculiar que proviene de algún lugar. Todavía lo tengo ahí. Oye, Veneno, presta mucha atención y mira esto que está sucediendo justo ahora. Es algo verdaderamente asombroso y digno de ser observado con gran detalle. No te lo puedes perder porque es un espectáculo realmente impresionante que merece toda nuestra atención en este preciso instante. Feliz Woodstock High. Ah, parece agua. Sabe a agua. Es agua. Vamos, vamos. Esa es la lucha. Agua. Sí, hay de sobra. Salen todos los colores ahí, ¿eh? Ni siquiera está mojado. Oh, eso es maravilloso. Sí. Eso ni siquiera es peor. Oh, eso es maravilloso. Hola, Len. Hola, ¿encontraste un pozo? Un pozo es más como un lago subterráneo. Suficiente para dar a 1000 cabezas de ganado. Casi gano 1000 acres. Nunca vi tanta suerte. Primero ganan una recompensa, luego descubren un pozo. Sí, y queremos compartir esa suerte con todos ustedes. Traigan su ganado a nuestra propiedad y usen toda el agua que quieran. Bueno, eso es muy generoso de tu parte, Hoppy, pero me temo que eso no le va a gustar mucho a Harding. No, pensé que lo íbamos a descubrir ahora mismo. ¿Cómo sabía que iban a encontrar agua? Además, pensaste que era una gran idea. Por favor, no me lo recuerdes. Escucha, Jeff, supongamos que enveneno el pozo o algo así. ¿Te quedarás callado, Brass? ¿Por qué envenenar el pozo cuando puedo obtenerlo de ellos legalmente? Los tengo acorralados. No tienen lavabo. Hablando del diablo. Adelante, señores. Felicidades. He oído que has encontrado una bonanza. Sí, uno de tus negocios turbios finalmente salió mal. Boomerang, me has entendido completamente mal. Me alegro de que haya una nueva fuente de agua en el valle. Puede ser, porque a partir de ahora no compraremos ni una gota de agua de usted. ¿Qué pasa con el agua que ya usó y no pagó? Traeremos 50 cabezas de ganado a la ciudad para su envío. Usted puede arreglar el trato y descontar lo que le debemos del precio que obtengamos. No podría vender tu ganado ni por amor ni por dinero. ¿No hay demanda? El mercado está saturado. Eso es mentira. Has estado vendiendo tu ganado. Quizás Harding. Usted es el jefe de la asociación de ganado. Cada ganadero obtenga una parte justa. Eso no está bien, señor Cassidy. Es mi deber asegurar que el ganado cumpla las especificaciones exigidas por los compradores. Si mi ganado es el único de calidad en el valle, mala suerte para usted. ¿Cómo engordar nuestro ganado con las raciones de agua que nos dais? ¿Por qué discutir? Hay mejores formas de delatar. Espera. Vamos a vender nuestro ganado, formar nuestra propia asociación. Pero primero, saldar esta deuda. Te daremos 100 cabezas de ganado. No aceptaré tu ganado. ¿De qué estás hablando? El ganado es moneda legal para deudas en cualquier parte del oeste, pero no tu ganado. Quiero tu rancho y voy a conseguirlo. Me temo que no, Harding. Voy a convocar una reunión con todos los rancheros del valle.
y veremos cuánto apoyo tenéis hoy. Si logra que ganaderos trabajen juntos, tendremos una pelea en nuestras manos. No creo que apoyen a Cassidy, especialmente cuando descubren que es un ladrón de ganado. ¿Ladrón de ganado? Pero Jeff Cassidy nunca ha robado nada. Aún no. Vamos a ver qué lo hace. Hola Marnie, es un verdadero placer y una inmensa alegría poder saludarte en este momento. Espero sinceramente que te encuentres muy bien y que este mensaje te encuentre con una gran sonrisa. Es un gusto enorme poder conectar contigo. Oh, hola, ¿cómo estás, muchacho? Allí está ella. ¿Entró como un chico? Un viejo fiel de siempre. Nunca lo hubiera creído. No tenía idea de que había agua en este valle. ¿Tú? ¿Eh? Mira esa cosa. La llené durante la noche, sí. Y de la noche a la mañana, California se convierte en un héroe. Dice que sabía desde el principio que iba a chocar con el agua. ¿Lo hiciste? Oh, por supuesto que lo hiciste. Quería sorprenderte. Y eso no es todo. Apuesto a que agua escondida por el valle. Ahora, espera un minuto. Solo porque encontraste agua aquí no empieces presumiendo. Te diré lo que haré. Quiero decir, mis amigos y yo haremos un pozo para cualquier ranchero que lo quiera. Si no hay agua, no les cobraremos. Mi palabra. Bueno, eso suena bastante justo. Oye, si esto funciona, tenemos a Harding vencido. Claro que sí. Vengan los demás, vamos a empezar la reunión. Oigan, muchachos, miren, ¿por qué ahí está Harding ahora con esos vigilantes? Déjenlo venir. De todos modos, queremos aclarar las cosas. Sí, supongo que trajiste a un vigilante solo para mantener el orden. No recibí invitación para su reunión. Sin embargo, hay un asunto pendiente que quiero tratar. Me alegra que hayas venido y traído a tu grupo. Tú eres el tema de esta reunión. Ganaderos, este valle tiene las mejores tierras para ganado. Su ganado muere y su tierra pierde. ¿Y por qué? Todo por culpa de un hombre, Jeff Harding. Él nos corta el agua y deja que nuestros pastizales se conviertan en polvo. Y si intentamos vender nuestro ganado, nos dice, no hay mercado para ellos. Aún así, ha estado vendiendo su propio material todo el tiempo. Así es, Hoppy. Sí, y eso también es cierto en el caso de los justicieros. Ah, sí, los justicieros. Harding nos dice que formó ese pequeño grupo para protegernos de los forajidos y para mantener la ley y el orden. ¿Y quiénes son los justicieros? Un grupo de pistoleros contratados por él para eliminar a cualquiera. Y Harding también puede deshacerse de nosotros. Puede acabar con todos. Estamos contigo, Hoppy. Formaremos nuestra asociación, comercializaremos ganado, perforaremos pozo. No necesitamos agua de Harding. Esperen, caballeros. No dejen que Cassidy los arrolle antes de escuchar lo que tengo que decir. Usó muchas palabras que suenan bien. Bueno, nunca he conocido a un delincuente que no lo hiciera. Sin embargo, hay una cosa que dijo que es bastante cierta. Me negué a comercializar su ganado. Me negué porque descubrí que la mitad del rebaño de Whitlock es ganado robado. Supongo que puedes probar esa afirmación. Por supuesto que puedo. Esta piel proviene de un novillo que Lynn Whitlock envió a Kansas City el año pasado. Los Stockyards me lo devolvieron. Mírelo bien, señor. Barney. Está la marca original, el Bar B. Se puede ver dónde se amplió a una caja W mediante el uso de una plancha. Whitlock y Cassidy se hacen pasar por amigos del pequeño ranchero. Eso no les impide robarles su ganado. No has demostrado nada, Harding. Cualquiera puede marcar una piel, y probablemente lo hiciste tú mismo. Así que esa es tu historia. ¿No te opondrás si echamos un vistazo al rebaño? Por supuesto que no. Encontrarán algo del ganado de Barney en el abrevadero. Y todavía tienen su marca. Muy bien, caballeros. Echemos un vistazo. Bueno, entonces, ¿es algún tipo de trampa, Hoppy?
Bueno, yo no lo hice, ya sé que no lo hiciste, pero tenemos que estar preparados para problemas. Si Harding ha puesto ganado y piedras en ese rebaño, tenemos la soga al cuello. Vamos a ver. Ahí hay uno. Ve por él, Red. ¿Buffy? Sí, Wildcat conoce a Harding y Brass mejor que nadie. Ellos planearon este montaje, ¿no? Bueno, señorita Lucy, ahora soy espectador inocente. Vamos, mueve la lengua. Bueno, si quieres la verdad, Jeff Harding se traicionó a sí mismo. Tuvo media oportunidad. Oh, eso lo sabemos desde siempre. Está bien, es suyo, señor. Barney, alguien lo hizo trabajar sobre la plancha. ¡Barney! Así que tú eras quien iba a ayudar a los pequeños, ¿eh? Ya veremos que se le haga justicia, señor. Barney, no tu tipo de justicia. Tendrás que venir con nosotros, Cassidy. Me aseguraré de que tengas un juicio justo. Puedo imaginar la prueba que tendríamos. No viviríamos a la cárcel. Bájate de esos caballos. Deja que ese ternero lo haga. Vamos. Anda, por favor, bájate de ahí inmediatamente. Suelten sus armas ahora mismo, todos ustedes, en este instante. La tuya también. Vayan a sus caballos. Señor Barney, ¿no vas a ayudarlos? ¿De verdad crees que son culpables? No quiero creer que lo sean, señorita Lucy, pero si esos hombres son inocentes, debieron entregarse. Pero Harding los habría linchado, lo sabes. Hoy tendió una trampa a mi hermano, mañana a ti. Tampoco tengo ningún aprecio por Harding y su banda, señorita Lucy. ¿Tu hermano y sus compañeros son fugitivos? Sí, y todos lo seremos si ahora nos ponemos de su lado. Les tienes miedo. Oh, no, no es así. Todos lucharemos contra Harding si conseguimos pruebas en su contra. No tiene sentido intentar enfrentarse a él mientras siga dentro de la ley. Muy bien, dejen a 2 hombres aquí. El resto volveremos al pueblo. Pero podrían salir arrastrándose de ese agujero y escapar, como sea. Si huyen, solo demostrarán su culpabilidad. Si se quedan aquí, será temporada abierta para cualquiera que se llame Whitlock, Travers o Cassidy. Brent, Baldy, ustedes se quedan aquí. Guardia. Nos quedaremos aquí hasta que oscurezca. Luego intentaremos escapar. ¿A dónde vamos, Hoppy? Somos presa fácil. De regreso al rancho. Quiero tener una charla con Wildcat.
Señor Hoppy, ¿por qué no me incluyeron a mí en esta trampa? Bueno, vaya, eso es porque no eres un ganadero, ¿verdad? Oye, pásame eso, ¿quieres, por favor? Bueno, cuando te involucraste en este negocio del petróleo, lograste salir de la trampa. Al oírte hablar, uno pensaría que Lynn, Hoppy y Johnny son realmente culpables. ¿Por qué no lo haces? Espera un minuto. ¿Cómo? California. Bien. ¿No me llama la atención? Johnny, ¿estás herido? Estoy bien. Hacemos un mal TR en una noche oscura. No deberías haber venido. Los vigilantes podrían estar vigilando la casa. Aseguramos no hubiera nadie antes de entrar. Solo estaremos aquí unos minutos. Quiero hablar con Wildcat. Ahora quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Jeff Harden y Joe Brass. Bueno, escucha, no sé nada. Y... Gato Salvaje, tú prometiste que ibas a ir directo. Oh, sí, lo sé, pero no directamente en el camino de Harding. Eso es un suicidio. Mira lo que te ha pasado. Sí, lo sé. Y no tenemos ninguna oportunidad a menos que consigamos pruebas contra Harding. Bueno, ahora, no sé si esto es una prueba o no, pero ¿recuerdas a Dirk Mason? Ya sabes, el tipo, el asesino que ustedes capturaron. Sí, ¿qué pasa pues con él? Solía trabajar para Jeff Harden. Oh, bueno, eso no es ninguna sorpresa. ¿Qué otra cosa? Bueno, uno de los justicieros me dijo que Joe Brass tuvo que matar a Dirk Mason para evitar que delatara a Jeff Harden. ¿Evitar que chille? ¿De qué se trata? Bien. Bueno, no sé nada de eso. Y eso es gran ayuda. No se puede probar nada con esa evidencia. Oye, espera. ¿No fue justo después del robo de Mae que Harding dejó de comercializar el ganado del ranchero? Sí, el contrato de ganado no se concretó. Harding a los rancheros que los corrales de engorde no compraban vacas año. ¿Y ustedes les creyeron? Eso tuvimos que hacerlo. Verás, Harding es el jefe de la asociación, así que él negocia. Sí, pero supón que los contratos de ganado estaban en ese bolso de correo robado. Mason no podrían haberlos usado, pero Harding sí. ¿Quieres decir que Harding llenó esos contratos él mismo? Él debe haberlo hecho. ¿Ha estado vendiendo su ganado? No. Puedes apostar que sí. Y podría haberle dicho a los compradores que nuestro ganado fue robado y le habrían creído. ¿Qué pasa con ese gato salvaje, T? ¿Tiene sentido? ¿Cualquier acusación que haga con suficiente fuerza tiene sentido? ¿Pero cómo? ¿Lo vas a aprovechar? No, supongo que solo entraríamos en su oficina a ver qué encontrar. Bueno, eso es imposible. La ciudad está llena de vigilantes. ¿Por qué? Te disparan en cuanto te ven. Sacar a los vigilantes del pueblo. Esto es lo que haremos. Hay un pequeño grupo de árboles al norte del pueblo. Nos encontraremos allí al amanecer. Bueno, si este no es el viejo haciéndose el rey él mismo. Ahí están tu ganado y tus amigos. Quiero ver a Harding. Entra directamente. Salir. Estoy ocupado. Recibo justo ahora un mensaje para ti de Cassidy y Whitlock. ¿Dónde están ellos? Están dispuestos a entregarse. Esto tiene solamente una condición. Bien. Se entregarán si llevas al sheriff y le garantizarán un salvoconducto a la cárcel. Está bien. Te garantizo que no habrá linchamientos. ¿Y ahora dónde están? Están esperando en esas grandes rocas a 3 millas al norte de la ciudad. Espera aquí. Latón. Hola, chicos. No te preocupes por el sheriff. Simplemente reúne a los hombres y ve a buscarlos. Bien. Y Brass, sería mejor que les dispararas por intentar escapar. Déjamelo a mí. Vamos, chicos. Entre, por favor, Just. Seguro. Sentarse. Sí, claro. En caso de que algo salga muy mal, serás un buen rehén para entregar a los justicieros. Californiáis, punto muy bien.
Levantarse ya. Seguir ahora. Entra, mierda. Cuidado con esa puerta. Johnny, Entra ahí. Discutir un asunto. atadlo. ¡Date prisa! California. Cassidy, the Whitlock. Vamos, con las manos en alto. Mira, no han estado aquí. No hay pistas nuevas. Algo me dice que nos han engañado. Vamos. ¿Podrías indicarme con precisión dónde te encuentras en este momento, aquí mismo? Right there. Bien, Barry. Apresúrate. ¡Amapola! Bueno, sí, Amapola. Lo que encuentres aquí es suficiente para enviar a Hartman a la cárcel por 20 años. Estos son los contratos de ganado que le enviaron a usted Barney y los otros ganaderos y que fueron robados del correo de los Estados Unidos. El coronel Barr y sus amigos. ¿Ves esta evidencia? Vamos. Robé los papeles. ¿Te refieres al trabajo de Mason? Sí, eso para ellos. Ahora obtienen esa evidencia de que los ganaderos estaban acabados. Vamos. Aquí arriba para formar una partida. Llévate a la mitad de ellos y muéstraselos a Darna. Dale el resto a los Wildcat. Deja que él les muestre los ranchos al oeste del pueblo. Está bien, espera. Escóndete aquí hasta que pasen los vigilantes. A traerlos al rancho. Ahí es donde quiero que traigas a la partida. Vamos. Señor Barney, Sí, claro. ¿qué son esto? Harding se dirige al rancho ahora. ¿En serio? Está bien, iré contigo. Johnny, cubre ese lado, por favor.
échale un vistazo a esos contratos. Esos se encontraron en la oficina de Harding. California, vigila esa puerta trasera. Está bien. Oye, ¿no eres tú el que dijo algo sobre conseguir un hogar tranquilo y guardar armas? Ah, eso es lo que dice en la práctica. Oye, Japupi, me estoy quedando sin munición. ¿O soy yo? Parecen tener mucho... Félix, ayuda. Consigue un poco de agua. ¡Ayuda, cachorro! ¡Esta es tu agua! ¿Por qué ponerlos en la mira? Florida. No hay agua. Obtenga el FL. Ahora la oportunidad. ¡Vamos, Den! Ponlo a trabajar. Elegir. Sácame de aquí. No, no. ¿Qué? Levántalo. Agárralo. Uy. Lo tengo. Por favor, ponte de pie. Lynn, ¿realmente estás bien? Sí, querida. Conseguir. Yendo. Te lo diré todo, ahora mismo, sin falta. Está bien, saquémoslo de aquí. Vamos, vamos. Harry, vamos, sube, vamos. Sal de aquí. Adelante. Sal de aquí. Todos de mí. Cómodo. Oh, sí, eso es. Bien, pues pensar bien, pues. Allí, justo. Ir. Mientras estoy ausente, haces otro reconocimiento del valle. Todavía creo que hay petróleo por aquí. ¿Tú haces? Positivo. Bueno, pues hasta luego. Adiós, mi querido hermano. Hay uno solo y es el único. Ha nacido justo cada minuto. Gracias, Lee. Bueno, está bien, Hoppy. Lamento mucho que hayas recibido ese telegrama.
Oh, así soy yo, lejos. Bugs tiene problemas delincuentes y es amigo nuestro. No podemos decepcionarnos. Y yo que pensaba que íbamos a establecernos. Tal vez al terminar trabajo, volver y comenzar donde lo dejamos. Apagado. Lo entiendo, Hoppy. Sabes, nunca esperé que hibernaras por tanto tiempo. No él. Hey. Parece que ya no te importan las tareas del hogar tanto como antes, Yanni. Bueno, Lucy, todo está relacionado con algo que quería preguntarte. ¿Qué es? Bueno, nuestras asociaciones comerciales funcionaron bien, pero no puede reemplazar a... Lo sé. Puede sustituir al pollo frito y al puré de patatas. Ah, Lucy, no es eso, realmente. Simplemente no creo que estés listo para establecerte, Johnny. Bueno, Hoppy podría necesitarme. Y si gano otra recompensa, bueno, tal vez tú también. Adiós. Lucía. Adiós, niño Jonet. Que te vaya bien. Adiós, Hoppy. Adiós, California. Bueno, si hago clic en otro... ¿Qué estoy diciendo? Adiós.